hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, inaugurando la semana 23 en calendario litúrgico del tiempo ordinario, en el domingo, día del Señor. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 35. Una sanación por parte de Jesucristo de una persona que era sordo y que no podía hablar correctamente, pero no era judío, no era de la religión de nuestro Señor Jesucristo, era un pagano y Jesucristo está en el extranjero. Hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos llama a examinar de cerca esta evangelización por parte de nuestro Señor Jesucristo fuera de Palestina, en el territorio de la Decápolis, que es de paganos y que es de personas que no creen en Dios. Y es llamativo, hermanos y hermanas, porque vamos a descubrir que Jesucristo como que utilizó un sistema, como que utilizó un método, como que utilizó una pastoral en su misión, sin olvidar lo esencial y lo central, pero distinto para que este tipo de persona pudiese ver en qué consistía la palabra de Dios. De hecho, hoy lo que vamos a ver aquí, que para Cristo es bien importante, hermanos y hermanas, los hechos y no los dichos. Se destaca que Jesucristo hizo el bien. Y hermanos y hermanas, donde Jesucristo hace el bien o donde nosotros hacemos el bien, allí está el reino de Dios. Que de hecho esa es la idea fuerza de hoy. Donde se hace el bien, allí está el reino de Dios, hermanos y hermanas. Y nótese que estamos diciendo donde se hace el bien, porque eso es bien importante en la palabra de Dios hoy. Mira, hermanos y hermanas, hemos dicho que Jesucristo se encuentra fuera de su país. Jesucristo se encuentra en el extranjero, o sea que viajó fuera de Palestina, está en territorio de los paganos. Así comienza el versículo 31 a ubicarnos en qué territorio está, aunque no específicamente en qué lugar está. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades paganas, hermanos y hermanas, que era un territorio que los romanos habían preparado para dividir a los judíos precisamente de los extranjeros, porque como los judíos no se llevaban con los extranjeros y consideraban a los extranjeros paganos y estaban como en guerra, pues hermanos y hermanas, los romanos decidieron hacer un territorio para que habitaran los paganos y así evitar pues todo ese choque y esas confrontaciones que había. Ahí es la Decápolis. Entonces Jesucristo está fuera de Palestina, fuera del territorio de los que creen en el Dios de Abraham, en el Dios Padre del cielo, en Yahvé, Dios de los ejércitos, y está en medio de personas, hermanas, que no creen en ese Dios, único Dios. Entonces, hermanos y hermanas, personas de otra religión, personas que no creen en el Dios de Abraham, que es el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que fijarnos aquí es qué comportamiento tiene Jesucristo con esta gente extranjera. Y también hacernos la pregunta para nosotros, ¿qué comportamiento tenemos nosotros con el extranjero, con el que no es de nuestra religión, con el que es no creyente, pagano, con el que es cristiano, pero no es de nuestra religión? En fin, ¿qué tipo de comportamiento tenemos nosotros y qué tipo de actitud tenemos nosotros? ¿Qué tipo de acercamiento le hacemos cuando queremos que esa persona entienda nuestra fe o entienda nuestra religión? Eso es lo que tenemos que ver hoy, porque Jesucristo nos da, hermanos y hermanas, grandes pistas de cómo hay que hacerlo.
uno de los detalles que nosotros notamos en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en ningún momento que hemos leído el trozo de la predicación del texto del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, no hay ninguna actitud apostólica por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no se dice nada de que Jesucristo estuviese enseñando, predicando la palabra o dando una catequesis, hermanos y hermanas. Jesucristo en ningún momento lo vemos tratando de convertir a esta gente a la religión judía. De hecho, en ningún momento señala el texto de hoy de que Jesucristo predicara. No hay ni tan siquiera un discurso religioso por parte de él. Y ese hecho, hermanos y hermanas, estando con los paganos, con los no creyentes, con los que no son de su religión, es bien significativo para cada uno de nosotros. Ya que Jesucristo, hermanos y hermanas, tú y yo hemos visto cuando está en Palestina, a través de los 3 años de su vida pública, a través de los 4 evangelios, hermanos y hermanas, siempre quiere atraer a la gente hacia su Dios Padre. Eso es esencial, eso es el centro y Él no lo quita, sea con quien sea, siempre está presente eso. Pero al estar, hermanos y hermanas, en este momento que hemos mencionado, ausente la predicación, la enseñanza, ¿no? Ese tiempo que sacaba Jesucristo para catequizar no está aquí. Nosotros podríamos llegar a una conclusión o a una interpretación, hermanos y hermanas, o a una posibilidad que con los no creyentes, hermanos y hermanas, y con las personas que no son de la religión de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo predica acerca del reino de Dios de manera distinta. Está predicando el reino de Dios, pero no lo hace como lo hace con los judíos. Pero el objetivo siempre es el mismo: la salvación de todos. Aquí Jesús, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que utiliza? Si no hay predicación, si no hay sermón, si no hay una homilía, si no hay una enseñanza, si no hay una catequesis por parte de nuestro Señor Jesucristo, si no hay palabra, hermanos y hermanas, ¿qué utilizó Jesucristo? Pues lo que nos dice el Evangelio, aquí lo que hay es una sanación. Y la sanación se convierte en un instrumento de la predicación. Pero la sanación como tal no es predicación. ¿Qué es la sanación? Es la obra, hermanos y hermanas. Es la palabra hecha realidad. Es la promesa de la palabra hecha realidad. O sea, es decir, la obra de la salvación que tanto Jesús predica envuelve la sanidad, envuelve la sanación. Mira el versículo 32 de hoy. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad. Le pidieron que le impusiera la mano. Simplemente esta gente pidió que le impusieran la mano. ¿Has visto? No hubo teoría, sino que práctica. La sanación. Ese fue el método que utilizó Jesucristo, hermanos y hermanas, como el instrumento para convertir al no creyente, o al creyente que no es de mi fe, o al creyente que no es de mi religión. La obra, no tanto la palabra, la práctica, no tanto la palabra, el hecho, no el dicho, hermanos y hermanas. Eso es lo que ocurre ahí. Son hechos, no dichos. Jesús no pasa por el camino, hermanos y hermanas, de sumisión, con ojos cerrados para unos y con ojos abiertos para otros. Es decir, hermanos y hermanas, paso por el camino donde están los judíos y tengo los ojos abiertos para ellos. Paso por el territorio de los paganos y tengo los ojos cerrados para ellos. Para los judíos sí y para los no judíos no. Eso sería, hermanos y hermanas, contrario para Jesucristo. Aunque no predicara, llevaba el hecho. Aunque no diera una enseñanza, llevaba la obra, hermanos y hermanas. Y esto es importante porque para Cristo siempre hay que hacer algo allí. Por eso no cierra los ojos. Si Él abre los ojos con los paganos en territorio de no creyentes, es que al pasar por allí algo hay que hacer, hermanos y hermanas. Aunque no sea como lo que se hace con los demás, pero lo central tiene que estar y lo esencial tiene que estar. Aquí, hermanos y hermanas,
Es importante ver eso de que no hubo un servicio de la palabra y de la predicación. Y a veces nos esforzamos tanto por llevar en nuestra evangelización la palabra, alguien que lea la palabra, alguien que predique. Es verdad que la palabra es central, hermanos y hermanas, y alguien que medite o reflexione, predique acerca de la palabra es importantísimo, hermanos y hermanas. Pero aquí no hubo servicio religioso y predicación. Pero lo que Jesucristo hace aquí, hermanos y hermanas, es realizar en hechos y en obras la palabra y la predicación. No está la palabra, no está la predicación, pero está el hecho y la obra que materializan la palabra, que dan vida a la palabra, que la ponen en su, pues, hermanos y hermanas, relación que se puede ver, ¿no? Con su distintivo. Eso se llama encarnada, hermanos y hermanas. La palabra materializada en el hecho, en la obra, en la sanación. Es la encarnación, hermanos y hermanas, de la propia palabra. La palabra convertida en obra. Eso es todo lo que hay aquí. Versículos 33 al 35. Obra, hechos, la palabra materializada. Jesús lo apartó de la gente. Le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos. Le desapareció el defecto de su lengua y comenzó a hablar correctamente, hermanos y hermanas. Eso es lo que vemos ahí. Esa palabra siempre la tenemos en mente, la recordamos bastante, hermanos y hermanas. Ha sobrevivido, esa palabra es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, no se ha quitado, se ha dejado igual. Efetá, hermanos y hermanas, efetá. Efetá no significa se abrirá. Y escucha cómo te estoy hablando. Se abrirá mañana, se abrirá en el futuro, se abrirá más tarde tus oídos, ¿no? Efetá, hermanos y hermanas, significa, es imperativo, es una orden. Ábrete. ¿Cuándo? Ahora. Extraordinario. Efetá, ábrete ahora. O sea, no, el testimonio tan grande allí, hermanos y hermanas, no es que para esta persona que está buscando sanidad y para la gente que suplicó y pidió por él, no es cuestión de decirle sanarás, sino sana ya, sana ahora, en este instante. Estás viendo, hermanos, no es una promesa de que oirás. Aquí no está la promesa de que hablarás, que se lleva normalmente en la palabra, la promesa de que vas a oír, la promesa de que hablarás, sino oye y habla en este instante, hermanos y hermanas. La promesa está, hermanos y hermanas, en la palabra cumplida. Eso es importante. Hoy nosotros tenemos una lectura, la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, de el libro del Antiguo Testamento de Isaías, capítulo 35, 4 y 7. Ahí está la palabra. Y ahí está la palabra con promesa para el mañana, para el futuro, que siempre a veces predicamos de esa forma. Mira aquí lo que dice en Isaías en la primera lectura. Se despegarán, no dice se despegará, se despegarán los ojos del ciego en algún momento, en algún momento. Los oídos del sordo se abrirán, no dice que están abiertos. Saltará, no dice que salta, como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es la palabra con promesas para el mañana. Eso es bueno. Muchas veces predicamos así, acerca de lo que va a pasar mañana, de lo que podrás lograr, de lo que podrás conseguir cuando te conviertes, cuando amas al Señor. Eso es importante ahí. Y claro, Isaías siempre lo estamos viendo como que es el profeta que va anunciando lo que Jesucristo va a hacer cuando Él venga, el Mesías y el gran libertador. Ahora, si tú notas el Salmo 145 que la iglesia nos puso hoy de reflexión, hermanos y hermanas, toda la palabra que hay en el Salmo 145 de hoy es como la del Efetá.
ábrete ahora, en este momento, en este instante. No es promesa, es cumplimiento. El Salmo 145, a diferencia de Isaías, que tiene palabra y promesa, aquí está la palabra cumplida y en obra, que es lo que hace Jesucristo en el Evangelio. Mira, por encimita el Evangelio, el Salmo 145. Dice, alaba alma mía al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente. La está manteniendo en este momento y por perpetuidad, no es temporal. Que hace justicia, que la está haciendo, no que hará justicia. ¿Ah? Que da pan, no que dará pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, no que libertará. El Señor abre los ojos del cielo, del ciego. Los abre ahora, es ahora. El Señor endereza, no enderezará a los que se doblan. El Señor ama a los justos, no amará. El Señor guarda ahora a los peregrinos, no guardará. El Señor sustenta, no sustentará al huérfano y a la viuda. Y transforma el camino de los malvados. Lo transforma, lo trastorna ahora, no lo transformará. Ese salmo, hermanos y hermanas, es cumplimiento. Isaías está en palabra de promesa de que ocurrirá. El Salmo 145 está en palabra de cumplimiento, no en el dicho, sino en el hecho. Y eso es lo que vemos que ocurre aquí, hermanos y hermanas, que esta es la fórmula que utiliza Jesucristo para llevar el mensaje del reino de los cielos sin palabra, podríamos decir, pero es que es el hecho. O sea, cuánto, hermanos y hermanas, es capaz de transformar la obra, el hecho, la práctica de la palabra, que a veces no sabemos qué decir, qué reflexionar, qué texto buscar de la palabra. La palabra es importante, hermanos y hermanas, pero la palabra es importantísima cuando la vivimos, cuando la testimoniamos, cuando la reflexionamos. Una persona no creyente y una persona no de nuestra fe, hermanos y hermanas, será sacudida su alma por nosotros como cristianos, aunque no le hayas dicho media palabra de las cosas de Dios o de nuestra fe. Si nuestras obras lo demuestran, hermanos y hermanas, eso es conmovedor. Y esa es la técnica que Jesucristo utiliza, hermanos y hermanas, y que yo quiero que tú tengas conocimiento hoy. Por eso, hermanos y hermanas, dice el versículo 35 que acabamos de leer, al instante se le abrieron los oídos, porque la palabra fue efetá, el hecho. No se abrirá dentro de un tiempo. Al instante se abrieron los oídos. Desapareció el defecto. ¿Cuándo? Ahora mismo, el defecto de la lengua. Y comenzó a hablar correctamente. ¿Cuándo? Comenzó en el instante en que ocurrió. ¿Has visto que esto no es promesa con palabra? Esto es hecho que confirma la palabra que Jesucristo no había predicado. Pero va a haber algo aquí importante para que tú veas cómo va a llegar la palabra también desde otro punto de vista, hermanos y hermanas. Al instante, recuerda eso, se abrieron, desapareció el defecto, comenzó a hablar correctamente, aunque Jesús, hermanos y hermanas, ante esta gente no habló ni predicó acerca del reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo reino. Escucha eso bien. Jesucristo no habló acerca del reino. Jesucristo hizo reino. Jesucristo no habló con su palabra acerca del reino de Dios. Jesucristo realizó lo que tiene, lo que contiene el reino de los cielos. La misma gente, hermanos y hermanas, lo dijo. La misma gente allí se dio cuenta. La gente no dijo, este hombre habla sobre el bien, porque escuchamos su palabra, porque nos dio un sermón, porque nos dio una catequesis, tuvo una enseñanza para nosotros, pues este hombre habla sobre el bien. No, esta gente dijo, hace el bien, ¿no? Esa fue la reacción de la gente en el versículo, hermanos y hermanas, 37 de la palabra de Dios hoy. Estaban fuera de sí, la gente, y decían muy asombrados, todo
lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien, hecho. Hace oír a los sordos. No dice que predica que van a oír. Hace oír a los sordos. Y hace hablar a los mudos. No de que en su palabra ha dicho que los mudos podrán hablar. No, hermanos y hermanas. Hace el bien. Eso es interesante, hermanos y hermanas. Y fíjate cómo a veces se nos rompe la cabeza a nosotros preparando, pues tal vez, cómo llevar el mensaje al que ha perdido la fe, al que se ha puesto frío en las cosas de Dios, al que no va a misa, al que, hermanos y hermanas, se ha descuidado en su vida y tal vez ha abrazado pues el camino de las tinieblas y ha rechazado el camino de la luz. ¿Qué palabra, qué texto busco? Pues no es que no estemos usando la palabra, es que a través del testimonio de la obra, entonces estamos dando un testimonio de que nosotros vivimos lo que predicamos. O nosotros somos testigos de que el cumplimiento de esa palabra que se predica está en nosotros. Y por eso nuestro testimonio y nuestra obra, hermanos y hermanas, es importante. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. Sencillamente, todo lo ha hecho bien. Eso nos tiene que llamar la atención. Recuerda que en el libro de Génesis se narra que cuando Dios fue creando todo, al final, ¿qué decía? Que todo era bueno. Y Dios vio que era bueno. Y en Jesucristo se da este evento también. Todo lo ha hecho bien. Porque de palabra, dice la palabra, y se realizan las cosas. Esa palabra de Jesucristo, hermanos y hermanas, es poderosa en todo sentido de la palabra y cómo la palabra se transforma también. Donde se hace el bien, allí está el reino de Dios, hemos dicho. No hubo predicación, pero sí hubo evangelización. ¿Has visto que hay una diferencia entre la predicación y la evangelización? ¿Por qué Jesucristo hoy no predicó? Porque estaba evangelizando. No hubo sermón, porque estaba evangelizando. No hubo doctrina, porque estaba evangelizando. Entonces hay diferencia entre ¿qué? Entre predicación y evangelización. La evangelización, hermanos y hermanas, se trata de hacer presente lo que está ausente. No de hablar de lo que está o que puede estar presente, sino está presente lo que antes estaba ausente, hermanos y hermanas. La práctica del bien por parte de nosotros, hermanos y hermanas, es evangelización. Es la predicación puesta en marcha, en hechos. Eso es lo que transforma. Eso es lo que cambia. Eso es lo que convierten a otros, hermanos y hermanas. Y claro está, tenemos que nosotros vivirlo antes. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios prácticamente lo dice en este domingo. Nosotros tenemos que dejarnos inspirar en Jesús. ¿Ah? Fíjate en algo de este hombre. Estamos terminando. ¿Podía Jesucristo predicarle la palabra del reino de Dios a este hombre, hermanos y hermanas, y esperar una respuesta de él de aceptación en la situación que se encontraba, que era sordo y que no podía hablar o que hablaba con dificultad? ¿Podía Jesucristo venir con una doctrina, con una enseñanza? Pues si es sordo, no lo iba a escuchar. ¿Cómo va a esperar una respuesta si no podía qué? Hablar. ¿Tú no te has dado cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Que era necesario primero sanarlo, que pudiese oír, ¿verdad? La palabra, para que entonces llegara a su corazón y que emitiera, pues, si la aceptaba o si la rechazaba. Jesús primero, hermanos y hermanas, lo hace oír para que pueda hablar. Jesucristo le destapa los oídos para que pueda escuchar. Hoy tú y yo debemos de orar, hermanos y hermanas, para que ya desde ahora se abran nuestros oídos también. Porque así es que tenemos que aplicarlo. Que se abran nuestros oídos, hermanos y hermanas, para escuchar la palabra. ¿Y por qué yo digo esto, hermanos y hermanas? Llevamos tiempo, hermanos y hermanas, nosotros escuchando predicaciones. ¿Ah? Llevamos tiempo nosotros escuchando sermones, ¿sí o no? Llevamos tiempo, hermanos y hermanas, nosotros participando de seminarios, de retiros, de cursos bíblicos. Dime, ¿sí o no? Llevamos mucho tiempo, hermanos y hermanas. Y a veces lo que notamos es, hermanos y hermanas, que nuestras lenguas se traban.
como que no hablamos correctamente cuando Dios quiere la respuesta, como si no hubiésemos oído. Nos cuesta el sí, nos cuesta decir te seguiré, sí lo haré, cambiaré. Nos cuesta, se nos traba la lengua. Hay que dar ese brinco, hermanos y hermanas. Eso es bien importante para cada uno de nosotros. Que oigamos la palabra de Dios y que nuestra respuesta salga sin dificultad. Porque si sale con dificultad quiere decir que hace falta un efetá, un ábrete. ¿Cuándo? Ahora mismo. Y hoy es que se tiene que, hermanos y hermanas. Sea Jesucristo quien nos evangelice, hermanos y hermanas. Sea Jesucristo el Señor quien nos evangelice. Porque la evangelización lleva la palabra, pero convertida en hecho, en práctica, que transforma totalmente. Hermanos y hermanas, vamos a ese salmo para terminar y para orar. El Salmo 141, que nos habla acerca de que ya, hermanos y hermanas, se está haciendo reino de Dios. Oremos. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor endereza lo que ya está doblado, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, el Señor sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, Evangelio nuevo, predicación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hazlo en el nombre de Dios, para honrar y que sea la gloria para Él siempre. Te irá bonito y habrá bendición. Veo mañana con el favor de Dios. Hasta luego. Mama.